前はもう死んでいる。何？もうあたくびできぜぶ。Hola amigos, bienvenidos a Unlock Toys. Para el día de hoy, la Pop-Up Shop Ciudad de México ya cerró definitivamente sus puertas y pasa a ser parte de la historia de todos quienes asistimos y fuimos parte indirecta o directamente de este evento. Acompáñenme entonces a desmenuzar libremente y a hacer eco de lo que fue y quedó a deber realmente este evento. Expondré con argumentos sólidos el gran elefante rosa dentro de la Tamashii Pop-Up Shop Ciudad de México, con intención que no vuelva a ocurrir si hay próximas emisiones por parte de distribuidora Ani México. Volvemos. Existe una versión extendida de lo que expondré en este video, pero como ya es común en mí y ya algunos de la comunidad lo saben, suelo extenderme demasiado, dejando así un audio de más de 45 minutos en su primera versión. Es por eso que decidí grabar nuevamente lo aquí expuesto, pero esta vez con un guión, intentando ser más conciso y menos redundante, pero exponiendo del mismo modo el gran elefante rosa que intentó ocultar, sin éxito, la Tamashii Nations Pop-Up Shop Ciudad de México. Para quienes no estén familiarizados con este término del elefante rosa en la habitación, basta con explicar que esto se refiere a una expresión metafórica en la cual se busca ocultar una verdad más que evidente. Es por eso que esta expresión encaja a la perfección en lo que pasó dentro de la Pop-Up Shop CDMX. Todos dentro decían que el evento funcionaba al 100%, pero la verdad es que, separando la inauguración y el primer día, encontraremos un funcionamiento y una organización más que mediocre, el cual, por si fuera poco, repitió muchos de sus errores del año anterior. Es por eso que me veo en la necesidad de expresar todos estos fallos y hacer y recalcar el gran problema que tuvo esta tienda fugaz. Mi motivante es el ápice de esperanza que dejó el primer día de este evento. Yo esperaba, como el año anterior, una inauguración paupérrima, pero para mi sorpresa, DAM, de la mano de Tamashii Nations, logró callarme la boca para bien. Y sinceramente, esto me da gusto, puesto que yo no quiero ver a DAM fracasar, a diferencia de lo que algunos puedan llegar a creer. Por lo tanto, espero que lo aquí expuesto, a pesar del balde de agua fría que puede llegar a ser para DAM, puedan capitalizarlo y tomarlo como una crítica constructiva, con la intención de ser superiores en su siguiente emisión. Claro está si este video llegase a sus manos, o mejor dicho a sus oídos, lo cual dudo mucho, pero uno nunca sabe de las vueltas que da esta vida. Yo tenía como concepto inicial hacer un video de cierre invitando a quienes considero eran los protagonistas en el ámbito de la comunidad en este evento. La idea era hacer una especie de tertulia para hablar de los pros y contras de la Pop-Up Shop. Sin embargo, la situación se fue tornando de un color cada vez más gris con respecto al evento, hasta el punto que sentí que exponer estos temas puede llegar a generar represalias y obstaculice cualquier relación e invitación por parte de DAM hacia mi persona y a quienes estén involucrados conmigo en esta exposición. Es por eso que al final tomé la decisión de realizar este video de manera solitaria y exponiendo información que me incumbe únicamente a mí o que yo mismo presencié. Dicho de otra forma, yo me hago completamente responsable de este video y de la información expuesta. Ya habrá oportunidad de hablar con esta gran comunidad de creadores de contenido y organizadores de evento y quizá que expongan en una invitación a mi canal lo que ellos decidan que sea conveniente para sus respectivas redes y al mismo tiempo para generar una crítica constructiva a DAM, que vuelvo a recalcar, es la idea y el objetivo de este video. Ya entrando de lleno al tema, quiero disculparme con la comunidad por no presentarme el día de la venta de los exclusivos. Mi justificante es la carencia de salud que tuve estos días, ya que enfermé de gripe, lo que me imposibilitó el asistir para conseguir figuras exclusivas y para documentar lo que se vivió a flor de piel. Espero en siguientes emisiones gozar de mejor salud para poder hacer acto de presencia sin riesgo a contagiar a nadie y así, sano, saludar a colegas, amigos y comunidad en general. En fin, la Pop-Up Shop da un giro de 180 grados luego de la inauguración y del primer día, que expone lo corto que el evento le quedó a los organizadores. La tienda termina siendo incapaz de cumplir su principal función, la cual es vender productos de la marca que tienen gran demanda. Hablo principalmente de sus franquicias top, o sea, Saint Seiya y Dragon Ball. Y aquí viene el primer intento de ocultar el elefante en la habitación, o mejor dicho, el elefante rosa en la tienda. Distribuidora en México recalcó que no todo lo que se vende es Dragon Ball y Saint Seiya, y no puedo estar más de acuerdo con ellos en ese aspecto. Es verdad que Bandai Spirits fabrica muchos productos más allá de Dragon Ball, no voy a negarlo. Sin embargo, hay en esta misma idea un error garrafal, y te lo expongo justo con ejemplos de franquicias exitosas.
Hay un dicho que dice, al lugar al que fueres, haz lo que vieres. McDonald's vende en México montones de recetas picosas, desde hamburguesas hasta pollo condimentado picoso. Te regala junto a la ketchup sobres de salsa picante. Lo mismo con las pizzerías, que te regalan salsas, chile piquín o hasta en ocasiones te ofrecen pizza receta mexicana con chiles horneados en la pizza. Vamos, que hasta Lay's o Takis aquí en México tienen recetas de papas más picosas. La pregunta es el por qué todas estas franquicias ofrecen estos productos, y la respuesta es igual de simple, porque nosotros los mexicanos por lo general consumimos bastante picante. Transmitiéndole esta información a Adam, me pregunto, ¿por qué demonios en un país que consume Dragon Ball y Saint Seiya no les traes justo eso? Hermano, el canal 7 sigue emitiendo Dragon Ball, bro, una serie que se emitió en 1990 en Japón. En el 2022 se sigue emitiendo en México en cadena nacional. Yo entiendo que Bandai Spirits también vende figuras de Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, etc. Y seguramente muchos te consumirán esos productos, pero la gran mayoría, la gran inmensa mayoría, vienen por figuras de Dragon Ball y Saint Seiya. Por lo tanto, debiste prepararte y traer 2 o 3 estanterías dedicadas exclusivamente a Dragon Ball y Saint Seiya, y con capacidades de poderla rellenar, para crear certeza a cualquier visitante, sobre todo de fueras de la Ciudad de México, que no viajara en balde, que sus 3 horas en camión y carretera, y la desmañanada y la madrugada valgan de algo. Si tú, Dam, no has entendido esto, entonces por ahí ya estás partiendo mal, y a pesar de llevar tantos años en el negocio, sigues siendo un primerizo. Como mi siguiente exposición, hablemos de una de las respuestas que se dieron a conocer por parte de Dam, y es específicamente de la supuesta planeación que esta pop-up shop llevaba y que se remontaba desde un año atrás. De respuesta a esto le digo a Dam, ¿qué dedo quieres que me chupe? Esta planeación de esta tienda no llevaba de ninguna forma un año, no puedo simplemente creer eso, y de ser así, en el bizarro caso de llevar un año planeando este evento, ¿qué esperas para correr a quien planeó un año de logística y los stocks de la tienda? Está claro que ese trabajador te estafó, Dam. El tipo iba a jugar buscaminas y solitario a la computadora de la oficina, bro. Es más que lamentable que en un año de planeación se obtengan estos resultados. Y entremos de lleno a lo escabroso resultante de esta situación. Las voces de esta segunda pop-up shop fueron más grandes y mucho más difundidas, lo que da como resultante que vinieran muchos más asistentes que la emisión pasada. Sin embargo, como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en ti, Dam, aplica al recibir a tus fans más nobles y a su vez más frágiles, me refiero a los niños. Y es que entran a la ecuación al momento en el que tú no te haces cargo de tu propio evento, ya por segunda ocasión. Siguen dando la cara personas externas a este evento, me refiero a Ernesto Yáñez y Antonio Ríos, y por supuesto al staff de Dragon Ball MX. Es gracias a ellos que podemos decir que no hay saldo rojo en esta pop-up shop Ciudad de México. Es gracias a su disposición y a la comprensión de la comunidad que asistió que no exista un conflicto que te pudo cobrar factura directamente. Yo personalmente viví en la inauguración un periodo de tensión cuando a las 6 de la mañana por un momento Dragon Ball MX se vio superado por las oleadas de gente que llegaban a buscar un espacio en la fila. Yo apoyé como pude repartiendo boletos a quienes decidían unirse a la línea. Sin embargo, me temo que mis esfuerzos no fueron los ideales, pero como repito, la situación se volvía caótica y darle una mano al compañero Ernesto fue lo correcto, bajo mi comprensión ideal de apoyarnos como comunidad. Por mi parte, no recibí un gracias por parte de cualquiera del staff de Dam, y mucho menos una consideración, como grabar dentro de la pop-up shop, que ya sería a estas alturas pedir demasiado, sobre todo por Ícaro, un personaje del cual pretendo hablar más adelante y del que, créanme, da mucho de qué hablar. Lo importante aquí es entender que yo hice este apoyo de corazón y sin duda por Dragon Ball MX o cualquiera de la comunidad lo haría nuevamente. No esperaba de ningún modo una gratificación económica ni sustancial. Pero yo, en sus zapatos de Dam, mínimamente un gracias seguro que les hubiera dado. Y es que el desentendimiento de Dam, el arrojo al ahí se va en la madrugada es tan plausible que seguramente Dam ni siquiera se enteró de lo que sucedió a primeras horas del día, puesto que ni siquiera tenían una sola persona de su staff a cargo. Al día de hoy no nos pueden justificar diciendo que no esperaban tal cantidad de gente, sobre todo porque en su primera edición la situación fue muy parecida. Esto lleva a mi punto, el cual es el núcleo del problema y que explico a continuación. Tú, Dam, decidiste ser el gran showman. Decidiste traer a México la pop-up shop de Tamashii Nations, lo cual sin duda se agradece.
La situación aquí es que este evento no solo abarca de la puerta de tu tienda hacia adentro, y eso parece que luego de 2 años no lo has entendido de manera correcta. Este evento, y te lo digo yo, con experiencia prácticamente nula, es también lo que abarca y acontece afuera, incluyendo las desveladas, los tumultos de gente y las necesidades que estos crean afuera, esperando para adquirir uno de tus productos. No te puedes hacer el desentendido a las 4 AM cuando tienes clientes esperando afuera y sufriendo discriminación de parte de autoridades y de civiles que rayan hasta en agresiones físicas y verbales. Nuevamente recalcar que yo fui testigo de una agresión de un vehículo que lanzó una botella de cerveza a uno de los ahí presentes de la comunidad, más específicamente a K-Gamer, a quien por cierto le extiendo un gran saludo. Créeme, tío Dam, que la autoridad no estuvo presente para defenderlo, de hecho todo lo contrario. Pasó horas atrás, las autoridades buscaron retirarlo a él y a otros, entre ellos a Big Boss, Tío Pixel, Andoru y comunidad en general, o sea, tus clientes. Retomo entonces el hilo de los niños, tus clientes más nobles de los cuales te deberías sentir honrado por servir. Ellos estuvieron ahí junto a nosotros pasando fríos y una noche que se tornaba algo violenta e incómoda, y por lo que me enteré en la venta de exclusivos, la ecuación se repitió con algunos menores que decidieron acompañar y vivir la experiencia en búsqueda de sus exclusivas. Me pregunto si es tu obligación hacerte cargo de ellos y de tu comunidad en general, al menos informar a Protección Civil del evento para que de perdida hubiera ciertos grupos policiales o civiles por parte de la alcaldía protegiéndonos o al menos echándonos un ojo para que entonces cualquier mequetrefe se la piense 2 veces antes de buscar agredir física o verbalmente a uno de los presentes. Me pregunto yo qué hubiera pasado si la botella hubiese alcanzado su objetivo hiriendo a K-Gamer o peor aún, uno de los infantes. Me pregunto el costo que hubiera sido para ti, Dam, tal situación. Es entonces que creo que incluso para tu bien deberías al menos informar a las autoridades acerca del evento para que nosotros no seamos agredidos tan fácilmente. Ya ni esperar, por supuesto, un baño público portátil, el día de la inauguración y el día de la venta de exclusivos. Creo que eso ya sería pedir demasiado para ti, que ni una persona del staff puedes llevar para organizar la fila. Solo para informar me di a la tarea de cotizar el valor de renta de uno de estos baños públicos, que ronda desde los 2,000 pesos en adelante la renta por día. Y esto lo hice en un solo día, por eso te repito que deberías despedir a quien llevó la logística del evento y que lo hizo en 1 año según tus propias declaraciones. Dicho lo anterior, entro a mi penúltimo punto, la venta de exclusivos y tu capacidad de stock de figuras socorridas. Empecemos por las figuras socorridas y dejemos las Event Exclusive para el final. Si tu capacidad de stock no te da para los 11 días que duró el evento, ¿por qué lo haces de tanto tiempo? Hay mucha gente que viaja desde Querétaro, Morelos, Puebla, Estado de México y peor aún desde estados más lejanos y se encuentran con la sorpresa que no hay nada en tu tienda, no al menos de cosas que ellos buscan, que son principalmente Dragon Ball y Saint Seiya. Yo veo 2 alternativas. La primera es que borres el título Pop-Up Shop y le llames Exposición de Tamashii Nations con apoyo de una tiendita de souvenirs en donde ofrezcas producto limitado y donde de este modo la gente no vaya con la falsa expectativa de encontrar sus figuras faltantes. La segunda alternativa es que organices tu stock y cumplas con tus clientes que buscan el stock de dichas franquicias ya antes mencionadas, o de perdida que mantengas informados a tus clientes en tus redes sociales acerca del stock, para que de este modo no hagas dar vueltas en balde a público que viene con el papá y la abuelita desde Guanajuato o Michoacán. Me pregunto, Dam, si te has dado en estos días una vuelta al Rock Show, ¿te pasaría algo parecido a lo que le pasó a Tony Stark en Iron Man cuando lo secuestran los terroristas viendo todo su producto ahí? Y lo digo sin ánimo de ofender a quienes honorablemente se ganan la vida dentro del Rock Show. Yo personalmente no tengo problema alguno con la reventa. Creo, en un muy breve resumen, que un coleccionista debe ponerse límites de precios por figura, mezclando situaciones como cuánto hype le crea dicha figura y lo difícil que es conseguirla. De este modo creo que es responsabilidad del comprador cuánto estás dispuesto a pagar por ella. En base a esto, una figura se le quedará a un revendedor si éste excede un límite considerable. Pero está en cada cliente el límite de costo que es capaz de pagar por cierta figura. Dicho lo anterior, entiendo que Dam no piensa igual que yo, en base a las políticas que crea de venta, como la leyenda que decía una sola figura por cliente en ciertos artículos.
Está claro que dicha estrategia no te funcionó como querías, ya que tu stock está en el roadshow y eso es un hecho. Y metiendo a la ecuación a las exclusivas, considero que al día de hoy tu mejor opción es hacer lo que los eventos de gran renombre hacen, como repartir boletos desde días antes del evento a tus clientes de manera aleatoria, o en rifa o por solicitud, mientras estos se identifiquen con INE y reconozcan ser personas que viven en distintos domicilios con comprobante de domicilio, como lo hace la tienda Ami Ami en Japón. De este modo, al menos aseguras que un poco más de tu producto se vaya a coleccionistas, que es tu objetivo en base a las acciones que tomas en cuestión de reventa. Lo grave aquí y la gran falta de respeto que considero de tu parte, Dam, es que las personas se formaron desde las 4 de la tarde del día anterior esperanzados en conseguir las exclusivas de Goku, y tú no fuiste capaz de informar cuántas personas iban a alcanzar dichas piezas. Para las 9 de la noche ya había más de 100 boletos repartidos y ustedes internamente sabían que ya 10 personas de estas 100 se quedarían sin Goku. Bien pudieron avisar que no había más Gokus y de este modo evitaban que esta gente se desgaste en el frío, en incomodidades, en arriesgarse de madrugada, etc. Había niños formados que pudieron evitar pasar la noche fría y ahorrarse la discriminación y agresión verbal que se vivió de ciertos inadaptados en la madrugada. No hay perdón a tal acción y de verdad espero que la gente sea capaz de recapacitar de lo que hiciste y no asistir a otro de tus eventos si continúas este camino, porque sabemos que fue a propósito, pensando únicamente en tu beneficio sin siquiera comprender y ponerte en los zapatos de tus clientes. De verdad lamento mucho que tomaras tales decisiones sin considerar a quienes te hacen lo que eres ahora, Dam. Por último, hablar de lo ya menos importante, el personaje al que llaman Ícaro, esta persona que parece ser quien lleva las relaciones públicas entre la prensa y Dam. La situación con él es preocupante, pues es la puerta de Dam a los medios, que a su vez es la puerta a la clientela. Es quien representa a Dam y quien, de algún modo, parece ser genio y figura de lo que fue esta pop-up shop en Ciudad de México, a excepción del día 1. Desconozco si esta persona sea parte de la sociedad que constituye Dam directa o indirectamente, o si solo se trata de un empleado que opera a su puesto, a mi ver, de forma nefasta. Para resumir y acabar con todo este tema de la Pop-Up Shop CDMX 2022, decir que tuve contacto con él de forma fugaz. En sus palabras, con su tono déspota y despreocupado, me preguntó qué redes manejaba, a lo que le respondí que TikTok y YouTube, donde inmediatamente me explicó con prepotencia. TikTokers no, ya tenemos el nuestro y no necesitamos más, finalizó diciendo, apúntame tu email de contacto y ante cualquier cosa pues yo ya veo si me comunico. Confieso, banda, que me sentí como Teresa cuando le partían el corazón y le ponían de fondo la canción de ¿A dónde vamos a parar? No, mentira, la verdad que no les cuento esto por el batazo monumental que Ícaro tuvo hacia mi persona. Lo que quiero reflejar es el trato que esta persona tiene hacia cualquier persona que se acerca a él fuera de su radar de interés. Y esto es un reflejo de lo que Dam es con sus clientes, como el caso que ya comenté de los exclusivos y de cómo pudieron evitar que gente se formara toda la madrugada para algo que ya sabían no se alcanzaría. Hay muchas historias más por contar de este personaje, pero no me corresponden a mí decirlas porque no me pasaron directamente a mí. Sin embargo, fui testigo como primera persona de sus respuestas, pero por respeto y privacidad no hablaré de ello. Lo dejaré a consideración de quienes vivieron dichos tratos si consideran o no prudente hablar del tema. Solo finalizaré puntuando el mal trabajo de Ícaro en cuestión de relaciones públicas con la prensa, mientras estos no sean sus amigos influencers invitados. Entiendo que uno pueda llegar a tener preferencias con ciertas personas, sin embargo, en el trabajo que desempeñas debes intentar ser lo más político posible, sobre todo considerando que estos influencers a quienes ignoras son quienes más contenido llevaron de tu tienda en los 11 días que abrió, y tú ni por enterado estabas. En fin, amigos, es evidente que Ícaro, si logra escuchar mis palabras, esté añadiéndome a la lista negra de invitados, así que no esperen en el futuro mucho contenido y visuales y premisas de Dam en este canal. Lo que sí habrá es mucha verdad, ténganlo seguro. En este video no hablé de lo bueno que tuvo la Pop-Up Shop, aquello lo tengo resumido en el primer día de inauguración. El video está disponible en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción de este video.
Esperando que toda esta información le sea útil de algún modo a Dam, me despido por ahora. Si llegaste hasta aquí, mi querido oyente, déjame decirte que te quiero mucho. Si quieren seguir viendo videos unboxing honestos de figuras de colección, así como tutoriales de cómo arreglar sus figuras y más temas polémicos de Dam, mentira, eso último no hago, solo en ocasiones especiales, advertidos están. En fin, si quieren más de mi contenido, no olviden suscribirse, y si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con Dam. Nos vemos la próxima, adiós.